Frecuentemente escuchamos a los noticiarios o a los candidatos políticos usar términos como izquierda y derecha. Hay quienes llegan a afirmar que son los mejores solamente por pertenecer a alguno de estos dos lados. Pero, ¿qué significa ser de izquierda o de derecha en política? Bueno, pues esto vamos a averiguarlo en este video. Regresamos ya a nuestros temas cotidianos y me da muchísimo gusto que me acompañen en este nuevo capítulo de Política para Peatones. Soy Emilio Pineda, iniciamos. Política o religión. Si amas a tu partido político como si fuese la salvación del mundo y admiras a tu candidato cual profeta salvador, mejor no veas este video. Intentaré hacer un análisis lo más objetivo posible, aunque ya saben que en la realidad la objetividad no existe, sobre todo en la tarea humana. Así que no se me ofendan e intentemos pensar con seriedad. Si has decidido continuar, bueno, pues vayamos al grano. Izquierda y derecha en política son concebidos como conceptos que se oponen uno al otro. Los partidos políticos se definen a sí mismos con estas ideas y los candidatos abiertamente dicen ser de un lado o del otro para ganar votantes. Estos que simpaticen con ellos, desde luego. Si me permiten darles mi opinión desde el inicio, puedo decirles que considero que son conceptos que ya no son vigentes en México ni en el mundo en general. Pero al rato les voy a decir por qué pienso esto. Si revisamos cada partido político de México o de cualquier país, podemos ver que siempre tienen la necesidad de ser clasificados en la derecha o en la izquierda, según su ideología. Cuando no están ni de aquel lado ni de este, suele decirse que son partidos de centro. Pero, ¿quién inventó estos conceptos? Revisemos la historia. Los orígenes se remontan a Francia en el año 1789 después de la Revolución Francesa. En los meses de agosto y septiembre de ese año se instauró una Asamblea Nacional, la cual estaba compuesta por delegados pertenecientes a muchas corrientes ideológicas. La idea de la Asamblea era debatir sobre el equilibrio de poderes en la nueva Constitución. Recordemos que quedaban personas que pertenecían a la realeza, mientras que por otro lado, se formaba una asamblea popular compuesta por gente no aristócrata que también tendría poder de decisión. A la falta de un rey, ahora el liderazgo descansaba en la figura del presidente, así que los delegados se agruparon a ambos lados de la figura presidencial para debatir. Fíjense, los diputados o delegados partidarios del poder de la realeza o del veto real, en su mayoría pertenecientes a la aristocracia o al clero, se colocaron a la derecha del presidente. Esto debido a que el lado derecho siempre se ha asignado por costumbre a los lugares de honor, mientras que los delegados o diputados que se oponían al veto real se agruparon a la izquierda del presidente, mientras se autoproclamaban patriotas. Estas posiciones físicas al lado del presidente determinaron la definición de las ideologías. ¿Se dan cuenta qué simple? La izquierda y la derecha en política fue determinada por la forma en que se colocaron unos delegados en Francia en 1789 y desde entonces a la fecha estos conceptos se siguen conservando. La derecha desde entonces se consideró la ideología conservadora, más cercana al dinero, al clero y a las ganancias de los particulares que podían explotar a la clase trabajadora, mientras que la izquierda se ha relacionado con los progresistas, patriotas y más preocupados por el bienestar del pueblo. Pero la cosa no es tan sencilla como se los acabo de decir. Si revisamos algunos países, podríamos entender cuál de sus partidos políticos pertenece a la derecha y cuál a la izquierda. A ver, vamos a verlo gráficamente. Francia, republicanos y socialistas. Estados Unidos, Partido Republicano y Partido Demócrata. Gran Bretaña, conservadores y laboristas. Alemania, democristianos y socialdemócratas. España, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Bueno, ¿y México? Aquí, cada periodo electoral tenemos cambios en el tema de partidos políticos. Hemos llegado a tener hasta 9 diferentes partidos con la pregunta de siempre.
¿Necesitamos en realidad tantos partidos? Pero bueno, los destacados son apenas unos cuantos, los que son históricos y llevan mucho tiempo en nuestro escenario político. Vamos a revisarlos. Iniciamos por el Partido Acción Nacional, fundado en 1939. Curiosamente es el partido con el registro más antiguo. Esa es la razón por la que su logotipo aparece primero en todas las boletas electorales. ¿Se habían preguntado por qué se distribuyen en este orden los logotipos en las boletas? Bueno, porque su ubicación corresponde a su antigüedad. Hubo un candidato que mañosamente afirmó que los lugares se repartían a conveniencia de los más poderosos. Esto no es verdad, y habrá que revisar si este personaje lo hace por tramposo o por ignorante. Cualquiera de ambos casos sería lamentable. Bien, ya sé que muchos de ustedes me van a decir, pero Emilio, el PRI es más antiguo que el PAN. ¿Por qué dices que el PAN es más antiguo? Bueno, en parte tienen razón, ya que el Partido Revolucionario Institucional tiene sus antecedentes en otros dos partidos, el Nacional Revolucionario y el de la Revolución Mexicana, mismos que se fundaron mucho antes que el PAN. Pero el registro oficial del PRI con estas siglas fue en 1946, por eso en estricto sentido el PRI es más joven que el PAN. Pero regresemos a Acción Nacional. Este partido siempre ha sido considerado de derecha. Sus adversarios lo han acusado de ser el de extrema derecha al afirmar que en sus filas hay personas ultraconservadoras y ligadas al clero y también a los capitalistas más voraces. Sin embargo, el PAN se autodefine como centro humanista y reformista con ideología democrática. Muchos apellidos para esta definición. Bueno, hasta hoy México ha tenido 2 presidentes emanados de este partido político. El Partido Revolucionario Institucional es el segundo más antiguo, pero el que ha permanecido en el poder por más tiempo. Durante más de 70 años ganó la presidencia de la República y no había ningún estado del país que fuera gobernado por un partido diferente, hasta el año 1991 en el que el PAN ganó la gubernatura de Baja California. Siempre se ha acusado al PRI de obrar en forma ilegal para ganar elecciones y mantenerse en el poder, tanto que el escritor peruano Mario Vargas Llosa llamó al sistema político mexicano la dictadura perfecta, ya que el poder se concentraba no en una persona, sino en un grupo prácticamente invencible y que lograba así perpetuarse. El PRI se autodefine como un partido de centro-izquierda. Sin embargo, si revisamos su historia, nos daremos cuenta que siempre se ha movido entre las posturas que le permiten mantenerse en el poder. Ha sido desde socialista hasta abiertamente derechista en las décadas recientes. Por ejemplo, en la década de los 60, sus militantes llegaron a cantar el himno de la Internacional Socialista, agrupación mundial de partidos con similares doctrinas, mientras que en la década de los 80 y 90 tuvo una tendencia privatizadora y abiertamente capitalista. El Partido de la Revolución Democrática, o PRD, se fundó en 1989 después de que destacados militantes del PRI desataron una rebelión y lanzaron a su primer candidato a la presidencia de la República, el hijo del presidente Lázaro Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Este partido tuvo mucho éxito ese año y las décadas subsecuentes, porque aseguraba enarbolar las causas reales del pueblo mexicano que había sido ignorado por los poderosos. Ellos pertenecieron al PRI y ahora el PRI era el enemigo a vencer. Desde su origen el PRD se ha proclamado de centro izquierda y decía ser la única opción real de izquierda en el país. Finalmente, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, por sus siglas, obtuvo su registro como partido político el año 2014. Al igual que el PRD, Morena es el resultado de una rebelión encabezada por el líder tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, quien aspirará a la presidencia de la República por tercera ocasión el próximo año 2018. Líder y candidato sin opción a competencia, ha recibido a políticos de otras corrientes para engrosar sus filas y obtener buena influencia entre los electores. Tanto que ha aceptado personas con antecedentes cuestionables y procedentes del partido que dice combatir, el PRI. Ustedes pueden imaginárselo, Morena se autoproclama un partido de izquierda, la verdadera izquierda. ¿Quién tiene razón? De los demás partidos políticos no quisiera ni desperdiciar tiempo.
Con todo respeto, algunos se han convertido en negocios que viven del dinero que les da el gobierno cada año y que permite que algunas personas vivan bien gozando del poder que la política les da. Tienen tan poca cantidad de votos que algunos ni siquiera deberían existir, pero nuestra autoridad electoral les permite la sobrevivencia a cambio de no sé qué cosas. Bueno, sí sé. Ok, repasemos entonces a los 4 principales partidos y sus posturas políticas. Según ellos mismos, el PAN es de centro, el PRI de centro izquierda, el PRD de centro izquierda y Morena de izquierda. Ahora, según la percepción general, el PAN sería de derecha, el PRI de derecha, el PRD de izquierda y Morena de izquierda radical. ¿Quién tiene la razón otra vez? Bueno, pues es difícil de decirlo, porque por una parte los de izquierda dicen que ser de derecha es malo, es casi maligno, es como traicionar a la patria y entregar nuestras riquezas a los poderes extranjeros. Claro, ellos mismos dicen que ser de izquierda es la mayor nobleza que se puede tener, y es ser patriota y solidario con las causas de un pueblo bueno que lucha constantemente por salir adelante. Por otra parte, los de derecha dicen que ser de izquierda es vivir en la mentira, en la utopía, en una ideología que no permite el crecimiento del país y que mantiene a todos pobres por conveniencia. Mientras que ser de derecha, bueno, casi nadie de derecha dice ser de derecha porque lo considera políticamente incorrecto. Pero bueno, ser de derecha es bueno, es noble, es velar por el desarrollo de una nación que se mueve en economías de mercado y que requiere ser altamente competitiva. De nuevo, ¿quién tiene la razón? Permítanme ahora sí aquí expresar mi humilde opinión. Me parece que los conceptos de derecha e izquierda han sido tan manoseados que ya no están vigentes hoy en día. Hoy convivimos en ambientes nacionales e internacionales que nos piden que pensemos ya de formas mucho más amplias y más integradoras. Déjenme platicarles aquí entre nos que hace algunos años estuve en una junta con dirigentes de un partido de izquierda a quienes solamente para medir el ambiente les pregunté: oigan, ¿qué significa ser de izquierda? Lo que recibí como respuesta fueron muchos titubeos, improvisaciones y frases cliché que no significaban nada. Ni los políticos saben con precisión la postura ideológica que dicen defender. Ok, no voy a generalizar. Sin embargo, hemos visto cómo algunos personajes cambian de partido político casi cada año. Ahora militan en el PRI, mañana en el PRD, luego se van al PAN o a Morena. Y esto nos hace dudar de sus verdaderas intenciones y de la supuesta ideología que dicen defender. Los frecuentes casos de corrupción que se han presentado en todos los partidos, y aquí sí lo puedo generalizar, en todos, nos hace ver que los políticos pueden caer fácilmente en la contradicción con sus supuestos ideales y revelar que lo único que les importa es contar con dinero, mucho dinero. En otro video seguramente haré un recuento de políticos encarcelados, perseguidos por la justicia y en proceso de ser acusados. Es de vergüenza nacional. Vaya, tanto se ha perdido esta noción de izquierda y derecha que actualmente sufrimos con la presencia en el poder de políticos ignorantes, al extremo que no son capaces de nombrar los municipios que gobiernan, o cuántos artículos tiene nuestra Constitución, o simplemente cuántos libros han leído. ¿Creen realmente que ellos entienden qué significa ser de izquierda o de derecha? Muchos entienden solamente cuánto dinero les va a tocar a su partido político este año. Esto me recuerda el caso de Venezuela, que hoy sufre los estragos de una economía manejada con irresponsabilidad. Cuando vivía su presidente Hugo Chávez, a quien podríamos dedicarle videos y videos, afirmaba esto. Vamos a escuchar. Ustedes no recuerdan lo que dijo Cristo. Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo. Ser rico es malo. 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 Bien, bueno, mientras afirmaba esto, Chávez había acumulado una fortuna repartida entre él y sus hijos superior a los $2,000 millones. Esto según fuentes noticiosas y el diputado Wilmer Azuaje. Más pronto cae un hablador que un cojo. Un abrazo desde aquí a todos los hermanos venezolanos. Ser de izquierda o derecha no es ni bueno ni malo.
Ser incongruente e hipócrita sí lo es. En el mundo han fallado ambas posturas cuando se han llevado a los extremos. Ni la izquierda traducida en socialismo o comunismo se ha mantenido como tal en la mayoría de los países. Podemos mencionar a la extinta Unión Soviética o a China. Ni la extrema derecha ha tenido ni tendrá éxito. Hoy vivimos una escalofriante derecha encabezada por Donald Trump. Ser de izquierda o derecha no es ni bueno ni malo. Bajo mi punto de vista, ser de izquierda o de derecha simplemente es estar en un mapa limitado, caduco y poco propositivo. Pienso que para entender nuevas fórmulas políticas que van más allá de estos conceptos cerrados, valdría la pena mirar a países europeos como Noruega, Dinamarca o Suiza. Estos conceptos seguirán en nuestro vocabulario político, pero veremos que poco a poco, ojalá, irán desapareciendo para dar paso a figuras más reales, más propositivas y constructivas, que es lo que necesitamos y nos urge. Eso sí, nosotros con nuestra participación lo vamos a fomentar o lo vamos a impedir. Política o religión. La política es para pensar, no es para creer ni para pelearnos por ella, porque mientras nosotros nos combatimos unos a otros por defender a nuestro partido o a nuestro candidato, ellos, todos ellos, están ahorita comiendo en la misma mesa. Hasta aquí el video de hoy. Ya saben que me encanta leer sus comentarios, así que déjenlos aquí abajo en la descripción. Además, les voy a dejar ligas interesantes que deben revisar. Síganme en redes sociales y continuamos con el diálogo. Si les gustó, denle like al video, suscríbanse al canal y recomiéndenlo. Yo me despido dándole las gracias por verme. Soy Emilio Pineda, pásenla bien, hasta pronto.